tengan la obligación específica, más allá de la honestidad de los propios administradores, de generar advertencias de riesgo en aquellos casos en los que se generan situaciones que pueden comprometer de una u otra manera la transparencia de la contabilidad organizacional de los partidos. Hay que decir, sin embargo, que esta es una discusión y este es un déficit del que tenemos que hacernos cargo como comunidad. Se está desarrollando en un ambiente que no está poblado por la construcción de indicadores económicos serios que nos permitan saber con qué estamos trabajando. No sabemos, más allá de las declaraciones formales hechas ante la OMPE y la contabilidad oficial de las cuentas efectivamente rendidas, no sabemos cuál es la masa crítica de dinero que estamos intentando regularizar o que estamos intentando que deje de filtrarse a los partidos políticos. Y esto es un pedido en paralelo. Si vamos a tomar, y creo que este Congreso está tomando este asunto en serio, pues en paralelo hay que generar determinadas alertas. Y, por ejemplo, las oficinas electorales de nuestro país tendrían que empezar a pensar que esto no se puede administrar si no generamos herramientas de medición precisas. Tiene entonces esta discusión tres patas, no solo una, es una mesa un poco más compleja, porque de un lado está en efecto la determinación de las conductas que pueden ser sancionadas como delictivas, del otro lado está la discusión sobre el modo de empezar a investigar ese tipo de asuntos y de implementar oficiales de cumplimiento dentro de los partidos, pero en el tercer lugar está la necesidad de empezar a contar con herramientas estadísticas, metodológicas, con criterios de medición que nos permitan saber cuánto como Estado debemos invertir en la averiguación, indagación y control de este tipo de conductas. ¿Cuál es el impacto que queremos obtener en términos económicos sobre la regularización de estas masas encubiertas de dinero que circulan sin ninguna trazabilidad? Porque de hecho, en este momento, lo que acabo de decir es una sospecha. No tenemos ninguna medición para poder decir de cuánto estamos hablando en términos de impacto. Y eso, repito, es un déficit del que tenemos que tomar nota. Creo que no nos puede paralizar. Creo que no podemos dejar de discutir esto, aunque no lo podamos medir. Pero creo que tenemos que hacernos cargo que estamos avanzando todavía un tanto a ciegas. Ahora, eventos gatilladores. Es más o menos imposible negar que tanto en Francia como en Italia, en España, en Alemania, de hecho en Brasil, por reflejo en Colombia y en Chile, estas discusiones siempre vienen a la mesa sobre la base de las enormes campañas que se organizan por hallazgos de corrupción o por hallazgos de eventos de lavado de activos. Sin embargo, hay que tomar nota que en su detalle, estas leyes de la de financiamiento ilegal de partidos políticos no resuelven los problemas de corrupción y no se refieren a los problemas de lavado de activos. Los problemas de corrupción y de lavado de activos tienen matrices absolutamente distintas. Claro, las crisis por lavado de activos y las crisis de corrupción gatillan estas herramientas, pero nuestras expectativas sobre el resultado de las normas que estamos intentando introducir en el sistema solo van a poder ser reguladas si somos conscientes de la específica diferencia que media entre los problemas de corrupción, los de lavado y los de financiamiento de partidos políticos. El de lavado es especialmente un problema crítico en esta medida, ¿no? Perdonen la autorreferencia, pero en la transición de principios de siglo, cuando discutíamos cosas de criminalidad de los 90, no teníamos una regla de lavado de activos que nos permita entender cómo se había movido o sancionar el movimiento específico de desplazamiento de masas monetarias dentro de las organizaciones que entonces atacaron. Y eso, por supuesto, fue un déficit. Temo que en rebote, la existencia ahora de una regla extensa sobre el lavado de activos, debo decir una regla que no ha alcanzado a delimitar sus bordes con precisión, ha generado en el sistema un refugio a la multiplicación de casos de lavado que puede no ofrecer el mejor marco posible para organizar esas discusiones. Pero en cualquier caso, esto que están discutiendo en esta comisión no se refiere a casos de lavado. Se refiere precisamente a la necesidad de anticiparse a que eventos como los que se pueden representar en las reglas de lavado de activos se cometan. Para decirlo de una fórmula simple, las discusiones sobre lavado de activos suponen varios elementos que no están y no tienen que estar en las discusiones sobre esta ley. Suponen que hay alguien que es reconocible de alguna manera como un individuo vinculado a organizaciones criminales. Tenemos entre penalistas toda una discusión sobre si ese factor de reconocimiento debe estar basado en la identificación de un delito precedente, cuánta información hay que tener para reconocer ese factor de reconocimiento o de vinculación criminal, si la clandestinidad de su comportamiento y el uso de masas monetarias exorbitantes basta o no basta para reconocerlo como un criminal, pero en cualquier caso,
El lavado de activos se presenta cuando ese sujeto está presente en la mesa y la discusión está en si tomar contacto con él es o no delictivo y en qué condiciones se le puede atribuir a alguien el deber haber sabido con quién estaba tratando cuando recibió dinero. Bien, eso no tiene nada que ver con lo que ustedes están discutiendo. Ustedes están discutiendo alrededor de comportamientos originalmente de infracción administrativa, cuyo nivel de sanción se está elevando, creo yo, por dos razones. La primera, porque este Congreso tiene que darle a la sociedad un mensaje claro en punto a que no se va a permitir, y creo que no se debe seguir permitiendo, que las masas monetarias que han estado circulando con ocasión a campañas políticas sigan circulando con ese nivel de invisible trazabilidad con el que ahora existen. Pero las reglas que ustedes están poniendo no requieren probar casos de lavado de activos en toda su dimensión. En las listas, en todas las alternativas que han estado discutiendo ustedes, y tienen por lo menos 4 anteproyectos puestos sobre la mesa, más un dictamen que ha modificado la regla del listado de delitos en discusión, en ninguna de estas ustedes están pretendiendo que quienes reciben fondos violando las reglas electorales estén en una posición que les permita reconocer que su fuente es un criminal o una persona vinculada a actividades criminales. En ninguna de las leyes lo están haciendo y eso es correcto. Porque si en un caso en concreto aparece un elemento que permite considerar las cosas en términos de lo que el lavado de activos implica, pues entonces las reglas sobre financiación ilegal de campañas políticas quedarán más o menos absorbidas dentro de un caso mucho más grande en el que la sanción máxima del lavado de activos se multiplicará. Pero no es sobre lavado de activos sobre lo que trata esto. La otra relación que gatilla estas discusiones, que es la de corrupción, tiene una solución más o menos semejante. Carlos decía recién que, por ejemplo, desde su punto de vista, y está trayendo a discusión un debate que ahora está muy vigente en España, las reglas sobre financiamiento ilegal de campañas políticas deben parecerse lo más posible a las reglas sobre corrupción, porque nuestras reglas sobre corrupción y sobornos nunca van a alcanzar a los problemas de financiamiento de campañas políticas. Puede parecer una especie de estado de cuestión no justificado técnicamente, porque creo que en términos morales es sencillo para todos notar que la corrupción es corrupción, sea que se desarrolle dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado. Sin embargo, en el estado actual de la cuestión, la distancia que media entre nuestra forma, la forma de la comunidad legal de percibir la corrupción y la prevención de actos preparatorios, análogos, semejantes o conectados fuera del ámbito de la función pública es todavía una discusión muy incipiente. En el Perú no tenemos ni siquiera, podríamos tenerlas, pero no las tenemos, reglas que sancionen la corrupción privada. Y está claro que también puede haber sobornos cuando se paga una comisión al gerente de compras de una empresa para que elija un proveedor en diferencia de otros tantos. Al final del día, una persona jurídica es una sociedad de fiducias, de confianza, donde hay inversionistas, accionistas que esperan un rendimiento equilibrado de sus ganancias y no actos de aprovechamiento de posiciones internas para ventajas propias. De modo que en teoría sí podríamos utilizar reglas análogas a las de corrupción para enfrentar ese tipo de asuntos, pero notemos que, ese es el punto al que quiero llegar, los dos grandes gatilladores de esta discusión, corrupción y lavado de activos, no se van a resolver con estas reglas. Lo que está haciendo este Congreso, y es perfectamente legítimo que lo haga, equivale a lo que en el lenguaje de quienes escribimos sobre esas cosas llamamos adelantamiento de la línea de defensa. Es decir, porque no siempre se va a poder probar que el dinero que entra clandestinamente a un partido político proviene de la minería informal o del narcotráfico o del contrabando. Porque no siempre se va a poder probar que el sujeto que introduce dinero en épocas de campaña está intentando obtener una afiliación clandestina de un sujeto político para usarlo en el futuro, en un futuro que puede o no llegar, porque no siempre se van a probar estas cosas. Es que se están creando reglas de infracción que intentan ponerle un dique. Creo que este es el objeto de este tipo de textos, a la circulación no trazable de fondos no regulados dentro de partidos políticos. Pero repito, la afirmación que lancé para presentar este punto es muy importante en términos de comunicación pública con la ciudadanía, que quede claro que esto no es sobre lavado y esto no es sobre sobornos. Esto es para evitar, antes que ocurra, que el sistema se pervierta tolerando la compra de políticos para favores futuros. Y
y para evitar que el sistema se pervierta, convirtiendo la política o consolidando la conversión a la política, como se prefiera, en una plaza de colocación de fondos clandestinos como los que ya circulan en nuestro medio. La única estimación que tenemos de la UIF, y es aproximativa, es que en nuestro país circulan $1.000 millones anuales en dinero que se lava. Pero eso es todo lo que sabemos. De modo que estamos tratando de cerrar la puerta antes de saber en realidad quién la está tocando, y eso es perfectamente lícito en las condiciones de drama institucional que la circulación de dinero clandestino marca en nuestro país. Siguiente punto, en eso voy a ser muy breve, tiene también que ver con delimitar el ámbito de nuestra discusión. No estamos discutiendo, cuando se trabajan estas leyes, nada que impacte sobre ningún caso emblemático de dominio público. No estamos discutiendo nada que empate con ningún caso emblemático de dominio público. Y eso por una razón. Desde mi punto de vista, ninguno de los casos que están en la agenda es ni tiene por qué ser un caso de financiamiento ilegal de campañas. Hay que diferenciar lo que ocurre cuando se inyecta contra los controles de la ley fondos en una campaña en curso, de lo que ocurre cuando, con ocasión a una campaña o con ocasión a actividades políticas, determinadas organizaciones criminales o determinadas organizaciones corruptas inyectan fondos no para financiar la campaña, sino para comprar las adhesiones de personajes políticos que en ese círculo de intimidad que se genera por la entrega de dinero en efectivo terminan formando, de nuevo, afinidades que luego pueden ser utilizadas en posiciones de pura influencia en el desarrollo de la política, sea a nivel de Ejecutivo del Congreso. No todo fondo que circula de manera clandestina con ocasión a una campaña política es entonces, o forma entonces, un caso de financiamiento ilegal. En los casos en los que se discuten la circulación de fondos clandestinos en condiciones de en condiciones exorbitantes, masa de dinero en efectivo, aprovechando, y uso el comillas, aprovechando las enormes fisuras que tiene nuestro sistema de control en el financiamiento de partidos políticos, no se está generando casos de financiamiento ilegal, se está generando casos de lavado de activos. De modo que lo que no debe pasar, y de ahí creo que está la clave de la frontera, que por lo menos en los textos que he podido ver esta comisión está respetando, es que se combinen las reglas de lavado de activos con las reglas de financiamiento ilegal de campañas políticas. Esas no se pueden combinar. Las reglas de lavado de activos deben predominar siempre, y la ley permite que predominen. Siempre es posible, lo he visto reconocido en un dictamen de esta comisión, que ambas cosas ocurran a la vez, y que mientras un lavador de activos intenta contaminar la política con fondos de origen clandestino, al mismo tiempo algún sujeto de una organización política comete una infracción sin saber y sin tener cómo saber que hay un lavador de activos en el medio. Bueno, esos casos se resuelven diferenciando las imputaciones. Y siempre predominará, cuando corresponda, la de lavado de activos, jamás estas, porque estas, repito, son además todas imputaciones residuales. Resumiendo un poco lo que he dicho hasta aquí, entonces, creo que en este momento es institucionalmente imposible no responder a la colectividad con una norma clara y simple que permita establecer aquellos casos en los que vale la pena tener infracciones en el ámbito del financiamiento de los partidos políticos, pero por lo mismo es muy importante regular nuestras expectativas y no mezclar más de la cuenta los factores que gatillan esta discusión, que son la corrupción y el lavado de activos, que pueden correr absolutamente en paralelo y que tienen con este tema relaciones solamente contingentes, solo eventuales y en ningún caso sustitutivas. Bien, modelos y reglas de referencia. Tenemos en esta discusión un problema práctico para organizar los términos en que llevar el debate, porque nosotros comenzamos a discutir esto, y Carlos lo dijo ya, fuera del Perú, fuera de América Latina, las discusiones son bastante más antiguas, son las que comenzaron en Italia, tuvieron la solución del caso español, y bueno, nosotros estamos recibiendo modelos en su formación original cuando en la comunidad académica estamos en pleno momento de crítica. Muchas de los esquemas que Carlos ha presentado en su intervención anterior corresponden a lo que podríamos llamar el enfoque de segunda generación de las reglas sobre financiamiento ilegal de campañas. En varios de los proyectos que he visto, por ejemplo el proyecto 2270, el modelo está tomado casi respetando el esquema original del modelo español original. Claro,
En la comunidad académica ahora se critica cuánto le falta a esos modelos. ¿De acuerdo? De modo que la elección tiene que tener, y esto ya es parte de lo que corresponde a un Congreso, es una cuestión de técnica parlamentaria, tiene que poder establecer la diferencia o la utilidad de seguir modelos originales ya establecidos, que tienen un ámbito de vigencia y de legitimidad ya ganado, y combinar con cuidado las cuestiones que podríamos llamar de tecnología de punta, ¿verdad? Porque las discusiones recientes y los modelos más recientes no están necesariamente validados en términos de experiencias parlamentarias. Además, como digo, el marco de confusiones en el que se mueve esa discusión obliga a ser muy claro en el mensaje político. Perdonen que use la palabra político, siendo yo en realidad un académico, pero tienen que ser muy claros en términos, digámoslo así, del mensaje institucional que el Congreso le da a la comunidad. Lo que se prohíbe tiene que estar claramente definido en sus términos y en sus roles. Los sujetos a los que se alcanza con esa prohibición tienen que estar también claramente definidos en todo su alcance. Marcos de referencia. Hay en realidad 3 modelos posibles, para decirlo en una síntesis que trata de recoger lo que dijo ya Carlos y no salirme mucho de ese margen. Hay 3 modelos posibles que tendrían que entrar en discusión o que podrían entrar en discusión. 2 de ellos ya están integrados en el último dictamen, 1 no. En materia de financiamiento de la política, hay un matiz que tiene que ver con los fraudes en subvenciones públicas. El esquema actual de financiamiento de la ley de partidos políticos incluye, aunque sea relativamente nuevo en nuestra comunidad, un componente de subvención pública que se puede expresar tanto en masas monetarias en concreto como en bandas televisivas o electorales. Ambas son formas de subvención. Nosotros tenemos un problema serio para aproximarnos a esta parte de la historia, porque nuestro propio Código Penal, tan extenso en reglas sobre corrupción, no tiene una regla propia de fraude en subvenciones. Y hemos estado tratando de utilizar reglas muy complejas, como las de la malversación o en algún caso la propia colusión, para reemplazar un vacío normativo que no se produce en esta área, sino en la otra, en la de corrupción. Entonces, ahí hay 2 soluciones posibles. Una es abordar, pero no es asunto de esta discusión, sino de otra, la introducción de una regla general de fraude en subvenciones que permita también ser aplicable a aquellos casos en los que es el Estado el que entrega subvenciones a los partidos políticos. Fraude en subvenciones es un tópico, no necesariamente vinculado a esta discusión, pero que tiene que estar en referencia, porque también es un área en la que se pueden cometer comportamientos delictivos de relevancia penal que están pasando por alto y que tienen dificultades también de probanza entre nosotros. Lo que está sobre la mesa ahora, aquí, corresponde a 2 ejes, que el dictamen, el último que he podido ver, intenta ya combinar de manera bastante intensa. El área de delitos que corresponden a fraudes, es decir, alteraciones de la contabilidad interna, alteraciones en la rendición de cuentas de gastos, Carlos decía recién, apoderamientos al interior de las organizaciones políticas de fondos que deberían estar destinados para sus fines, y en segundo lugar, lo que podemos reconocer como fraudes ante las entidades reguladoras. Notemos por favor que todas las personas jurídicas, todas, salvo, digamos, las de negocios minúsculos, combinan ambos niveles de fiducia. Todas las personas jurídicas son organizaciones que responden ante personas que las fundan o que invierten en ellas, y entonces tienen un nivel de confianza interna que se puede defraudar si se alteran las cuentas, si se falsean o si se producen actos de apoderamiento al interior de ellas. Y todas las que nos interesan para fines de esta discusión tienen al frente una entidad reguladora. Si son sociedades de ganancia, la entidad reguladora es la SUNAT. Si son sociedades vinculadas, por ejemplo, al manejo de sustancias peligrosas, pues hay entidades que revisan sus stocks, sus estados y sus licencias. No es inusual que una persona jurídica tenga que responder en términos de transparencia de registros y contabilidad interna y en términos de transparencia de declaraciones al mismo tiempo ante sus fundadores e integrantes y ante un regulador externo. Y en este caso ese regulador externo se llama autoridad electoral. El proyecto o el dictamen, si pusieran pasar a la segunda, yo temo que me quedó muy chica, a la segunda transparencia, por favor. El dictamen del 8 de mayo del 18. Yo pediría, si lo desean, que luego les impriman esa transparencia, porque por desgracia creo que me di mal la distancia entre el ecran y la mesa, y yo mismo no lo puedo leer. Pero el dictamen que he visto, ha discutido esta comisión, combina los 2 modelos, el de los fraudes internos por alteraciones contables y el de los falseamientos a declaraciones externas. Creo, sin embargo, que plantea un problema que es muy sencillo de resolver.
Cuando se combinan dos modelos, se combinan dos paquetes de deberes distintos y se pueden generar confusiones sobre el modo de delimitar a los autores. De modo que esta combinación que ha hecho el dictamen, que no está en los proyectos anteriores se refieren todos a casos de recepción ilegal. Los proyectos anteriores discutían si la recepción debía criminalizar o llevar a proceso tanto a quien recibe o pide como a quien ofrece y está fuera de la organización. Bueno, pues este proyecto supera ese modelo, lo rebasa e introduce un segundo componente que es el de los falseamientos de declaraciones ante autoridades. Pues bien, cuando se combinan dos modelos de este tipo, se combinan dos círculos de deberes que no son homogéneos. Esos dos círculos de deberes, al final los delitos son siempre violaciones a deberes, generan dos maneras distintas de aproximarse a los problemas del autor. Tiene, por ejemplo, mucho sentido que las omisiones o fraudes producidas en materia de registros contables, de modo que, en efecto, quien tiene a su cargo la contabilidad de una organización, no solo un partido político, de una persona jurídica también, y falsea los registros, pues es él el responsable. Y si hay un falseamiento de registros, una omisión en la anotación de fondos que no han sido revelados, pues el que responde es el custodio de esas anotaciones y de esos registros contables. Si se omite, decía Carlos, de manera reiterada, porque es cierto, el simple retraso nunca puede ser un delito, pero si se omite un reporte obligatorio a una autoridad fiscalizadora, pues el sujeto que tiene que responder por ese delito es el competente para entregar ese reporte. Sin embargo, cuando se aborda problemas vinculados a la introducción general de fondos indebidos en los partidos políticos, cuando se violan las reglas de los topes, por ejemplo, la misma razón por la que nos parece a todos natural que la regla se extienda hacia los particulares que introducen el fondo, tanto como aquel que los recibe, esa misma razón hace imposible abordar el delito, ese en particular, el de violación de topes o el de violación de prohibiciones sobre sujetos que no deben donar. Esa misma extensión hace imposible que esos delitos se asignen en atención a cargos dentro de la organización. Porque en esa esfera, la de violación de topes y violación de prohibiciones vinculadas a personas impedidas de donar, en esa esfera los comportamientos que se van a llevar a proceso jamás son contables. Y nunca van a encontrar un registro contable. Nadie anota en sus libros los fraudes que comete. En consecuencia, cuando se trata de violaciones a las reglas sobre topes y cuando se trata de violaciones a las reglas sobre personas impedidas de aportar, el único sujeto posible es el infinitivo el qué, sin ninguna ascripción adicional, porque de nuevo, en ese caso, ustedes pueden dar por asumido que todas las modalidades imaginables de comportamiento se desarrollan fuera de los libros contables. Es como intentar encontrar un fraude en una corporación a través de sus balances. La experiencia de las auditorías muestra que para encontrar un fraude se necesita una auditoría forense, no una auditoría de estados financieros, porque los libros contables no registran crímenes. De modo que creo, esta mañana escuchaba además a Iván Montoya, el profesor Iván Montoya, en Radio Programa del Perú, justamente llamando la atención sobre la introducción en el último dictamen de estas reglas de autoría especial que no estaban en los 4 proyectos anteriores. Bueno, pues bienvenida la introducción de estas reglas que delimitan, como el propio Carlos pedía, el universo de los sujetos responsables. Pero tomemos nota que esa delimitación solo tiene sentido en la medida en que se relacione a comportamientos delictivos basados en infracciones a las reglas de la contabilidad interna, la asignación interna de fondos y las reglas de declaraciones desde la organización hacia las entidades que supervigilan su comportamiento. Infracciones administrativas y delitos. Yo creo que esta sí es un área en la que vale la pena detenerse. Un evento en el que estaba el congresista Gilbert Violeta, estaba el congresista del Castillo, que no está en la sala, estaba la congresista Clave también. Perdón, aquí estás. Perdón, congresista, perdón. Josu Gas, por ejemplo, llamaba mucho la atención sobre la necesidad de introducir diferencias de monto o de quantum que permitan recortar
el alcance del sistema y evitar que las bagatelas terminen siendo procesadas como si fueran crímenes completos. Bueno, la cuestión de las bagatelas siempre es importante cuando se trata de circulación de masas monetarias, en todas las áreas. Quiero decir que desde mi punto de vista, también la cuestión de los quantum de dinero tendrían que ser tomados en cuenta en materia de lavado de activos, porque un narcotraficante que sin revelar su identidad va a un restaurante y paga en efectivo una cuenta de $100, no ha lavado activos, ha comido, ¿verdad? Ha comido. Pasa exactamente lo mismo en esta materia. La circulación insignificante de dinero impide que se perciba el significado del evento. Entonces, si un candidato en una elección llega a una ciudad y es transportado en un camión y simplemente es llevado al lugar en que tiene el meeting, pues no tiene ninguna señal que le permita saber si el aportante de ese camión es un sujeto prohibido o no de aportar. De modo que las cantidades insignificantes, en tanto afectan la visibilidad del significado del evento, pues no pueden fundar una imputación de tipo penal. Sin embargo, sí creo que vale la pena notar que la cuestión sobre los quantum no se construye de las reglas penales, se construye de las reglas administrativas. De modo que el modo correcto de establecer si vamos a hablar del límite entre lo administrativo y lo penal en 10, en 30, 60 o en 120 unidades impositivas tributarias va a depender del modo en que se consolide el sistema de multas de competencia administrativa, porque ya hay un catálogo de infracciones en la legislación electoral que no tendría por qué sobremontarse o cruzarse con un catálogo de delitos que puedan justificar la competencia de la Fiscalía. Incluso en términos de inversión pública es regresivo pretender que un sistema tan caro como el de justicia penal termine abocado a asuntos que, aunque puedan tener determinada importancia simbólica, no representan eso que se quiere evitar cuando se intenta frenar el ingreso de fondos de origen ilegal en este sector. Digo entonces que los quantum, sí, hay que pensar en los quantum, pero hay que pensarlos en referencia a los esquemas de multa que permiten sostener sanciones administrativas incluso dentro de este marco. Solo dos comentarios finales. Partidos políticos como personas jurídicas. Bueno, dos comentarios que hay que hacer. Es cierto, Carlos lo ha dicho, en realidad tenemos sanciones penales a personas jurídicas desde el año 91, es el artículo 105 del Código Penal, y es cierto, no hay una sola ejecutoria suprema que fije las reglas con las que deben administrarse estas cuestiones en términos prácticos. Hay alguna general que dice más o menos que hay que usarlas cuando es necesario usarlas, pero ninguna aplicación práctica que nos permita delimitar cuáles son los momentos de usarlas. Creo que la ley reciente, la ley de sanciones administrativas para personas jurídicas, en realidad tiene como vocación sustituir al 105. La única diferencia material, la gran diferencia material, es que la última ley introduce algo que tendría que haber estado desde el 91 y que no está, que son las multas para personas jurídicas medidas con referencias distintas a los días multa del Código Penal. En la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en realidad es una ley penal, las multas se establecen por porcentajes que van del doble al sextuplo de la materia monetaria involucrada en el delito. Hago el comentario porque tengo la impresión que más allá de esta mesa, la única tendencia posible con esa ley consiste en reemplazar el 105 y abrir los supuestos de hecho a cualquier delito que una empresa pueda cometer. Digamos, las empresas, aparte de poder ser vulnerables a la recepción de fondos de narcotráfico o de fondos lavados o de financiar al terrorismo, también destrozan huacas, dañan el medio ambiente, y cometen una serie de crímenes adicionales que tienen que poder ser enjuiciados. Sin embargo, me hago cargo, lo hace, me parece, el dictamen final, de la urgencia de por lo menos modificar esa ley para introducir una cláusula que corresponda a esto. Termino solo con esa tabla que no se puede ver claramente, pero en realidad creo que En realidad creo que el texto del último dictamen está muy cerca de llegar a ser en muy corto tiempo una ley completa sin ningún desorden. Tengo la impresión que lo único que hay que revisar claramente es la asignación de autores especiales a qué tipo de delitos, porque de muchas maneras el texto que ustedes han avanzado ya cubre de manera ordenada 2 de las 3 plazas posibles en este tipo de asuntos. No creo, lo dije recién, que estemos en un momento en que valga la pena detener esta discusión o el avance que está haciendo la Comisión en atención a ese gran vacío de fraude en subvenciones que tiene el Código Penal. Sí creo que ya hay una percepción clara sobre cómo sancionar los
los delitos por violación de topes, está en el dictamen. Hay una percepción clara sobre cómo sancionar los delitos vinculados a omisiones o fraudes en registros contables u omisiones en el deber de reporte. Sí creo que hay que reordenar las reglas de autor especial y autor general alrededor de esas figuras. Hay que reordenar las reglas de multas que correspondan aplicar y hay que medir con precisión cuando los excesos de tope son o no un agravante aplicable. Con eso mis comentarios, señor presidente, señores congresistas, a su disposición para lo que corresponda. Muchísimas gracias, doctora Sabache. Le agradecemos su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista Glave. Gracias, presidenta. Yo tengo dos preguntas para el doctor Sabache. Perdóneme, congresista Glave, para darle la bienvenida al congresista del Castillo. Congresista del Castillo. Presidenta, a través suyo al doctor Sabache, además de agradecerle por su presencia,